Siempre que tomaba una materia había un detalle que me gustaba mucho de esa. ¿Qué hace un biólogo? Oh, tiempo dudé de seguir en la carrera, ¿no? No porque no me gustara, sino porque sentía que tenía muchos intereses también fuera de la biología, incluso fuera de la ciencia. Hola a todos y bienvenidos a El Cristal Científico. El día de hoy traigo como invitado a otro amigo porque al parecer yo me nutro de mis amigos para poder traer invitados a este programa. Con él me ayudó a grabar el piloto alguna vez, pero luego cuando lo escuché en realidad se escuchaba muchísimo ruido y no nos escuchábamos nosotros. Entonces por eso he decidido volver a eh, empezar. Esta entrevista se trata más que nada, o el propósito del programa, es poder darle una idea a las personas que quieren llegar a estudiar biología en algún momento, cómo es estudiar biología. Soy Isaac, estudié la carrera en biología en CEU, en la Facultad de Ciencias, y ahorita estoy terminando la maestría en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología, igual de la UNAM en Cuernavaca. Y bueno, además de la ciencia, también me gusta mucho el arte y la fotografía en particular. En una primera instancia invité a Mafer, desde siempre ha sido muy marcado su gusto por las plantas. Y se me hace curioso tu caso porque nos conocimos casi desde el inicio de la carrera. Y creo que ha sido un camino lleno de ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer esto, con cada una como de las materias y de las cosas que ibas descubriendo. Entonces, mi pregunta es, de la carrera, ¿en qué te acuerdas que querías estudiar y por qué crees que te nacía como la curiosidad de estudiar cada una de esas cosas? Bueno, pues ahorita lo primero que me acordé, ahorita que te escuché decir eso, fue que yo entré a la carrera porque quería estudiar el origen de la vida, ¿no? Y entonces, poco a poco me di cuenta que la biología en realidad era como muy extensa y como dices, ¿no? Siempre que tomaba una materia había un detalle que me gustaba mucho de esa. Entonces me hacía cambiar como de intereses muy rápido. Entonces, no sé, yo creo que al fin y al cabo cada materia me gustaba cuando veía algo que se interconectaba o que era integrativo en, no sé, por ejemplo, la historia de la biología con los grandes botánicos de la época, por ejemplo, ¿no? Entonces ya después eso me hacía que me gustaban las plantas, como se relacionaba todo, siempre iba y venía de los gustos. Y ese es un ejemplo nada más, pero me pasaba mucho con ecología, con evolución, con sistemática. Y bueno, la rama en la que terminé quedándome fue con las bacterias. Y al final, ¿cómo fue el camino para que llegaras a dedicarte a las bacterias y descartaras todo lo demás? Creo que no los descarté del todo, en realidad. Y eso fue lo que hizo que me gustaran tanto las bacterias, porque pues con las bacterias podía estudiar al mismo tiempo evolución, podía estudiar ecología, podía estudiar aspectos fisiológicos. Entonces, no sé, siento que las bacterias son un grupo de organismos modelo que para muchas disciplinas dentro de la misma biología, entonces por eso me decidí por este grupo de organismos. Antes de llegar a la carrera de biología, pues se pasa por un proceso en la preparatoria en el que decides qué quieres estudiar y qué no. Y también platicamos en alguna ocasión que estabas entre cine y creo que sí era cine, ¿no? Sí. O me estoy Ajá, sí, sí, equivocando. Entre te cine y estás equivocando de biología. amigo. Cortamos la entrevista. ¿Qué te lleva al final del día? Y yo sé que todo trata ahorita sobre decisiones, pero al final del día, ¿qué te lleva o qué te impulsa a querer estudiar biología? Yo creo que son muchas cosas, nuevamente. Creo que la principal en mi caso fue el origen de la vida, ¿no? Fue así como es como este meme, ¿no? De tal cosa existe y yo, ¿por qué, no? Entonces, eso pues siempre me había como llamado mucho la atención. Y bueno, pues ya después, no sé, te das cuenta que se conecta con muchas cosas. Yo creo que algo que tenemos en común muchos biólogos, además de la rama en la que te estés especializando, yo creo que es como simplemente esta, pues, pasión y admiración por la naturaleza, ¿no? De alguna forma siento que eso nos une a todos, independientemente si te dedicas, no sé, a aspectos fisiológicos de las plantas o a aspectos, no sé, de ecología evolutiva. Siento que al fin y al cabo todos tenemos ese chip en el que somos como muy conscientes de, pues, de preservar la vida,
o sea, como que igual buscarla conservar, ¿no? Y pues no sé, siento que todos tenemos como alguna anécdota de niños que nos definió el camino para llegar a esta carrera. ¿Cómo cambia tu perspectiva de la vida? O sea, porque ahorita veo cómo explicas, ¿no? El por qué decidiste estudiar biología y luego cómo fue estudiarlo, ¿no? Es ese camino y ese proceso entre diferentes materias y después llegar con las bacterias. Pero en general, y yo pongo de ejemplo muchas veces a la familia, cuando platicas con tu familia cambia tu forma de expresarte. ¿En qué momento más o menos te das cuenta que la forma en la que estás hablando con tu familia cambia y llega un punto como en el que ya no te entienden del todo lo que estás diciendo? Yo creo que es chistoso porque mis papás creo que desde niño me incentivaron como ese gusto en la ciencia, ¿no? Y yo no me di cuenta hasta ya grande que me daba curiosidad que, por ejemplo, no sé, eso es algo que le agradezco mucho a mis papás, ¿no? Por ejemplo, no sé, en lugar de comprarme un carrito, me compraban el telescopio. Entonces, creo que eso estuvo muy padre porque de alguna forma ellos también tienen un contexto no especializado en biología, pero les llama mucho la atención en la ciencia en general. Entonces siempre que yo llegaba a platicarles algo, siempre me seguían el hilo, pero también siento que era muy digerible como yo lo hacía, entonces eso les permitía como llevarme, no sé, la conversación, y pues como les interesaba siempre andaban muy atentos a a todo lo que les compartía. Hablas de que cuando eras pequeño te regalaban muchas cosas de ciencia, ¿no? Como el Ajá, telescopio. sí. ¿Desde chiquito pensaste en estudiar alguna carrera de ciencia o querías ser otra cosa como cantante o superhéroe? No, desde niño quería estudiar algo de ciencia. Qué chistoso, porque de niño no sabes que se llama ciencia, ¿no? Yo me acuerdo que me gustaban, bueno, soy el cliché de niño que le gustaban los dinosaurios, ¿no? Yo a veces me ponía a escarbar en las macetas de la casa, en la tierra, buscando fósiles o huesos de dinosaurio. Deshaciéndole el jardín Entonces, a tu mamá. exactamente, les deshacía el jardín. Lo bueno es de que nunca me regañaron. Yo seguí saqueando las plantas, destruyéndolas, y eso me hacía muy feliz. Me acuerdo que incluso a veces las conchas, no sé, que tenía mi mamá aquí pues del mar, las enterraba y nada más para yo volverlas a escarbar, y jugaba que eran mis fósiles pues. Entonces, no sé, por ejemplo, siento que desde ahí ya tenía como esa inclinación, ¿no? A buscar como, pues sí, más bien esa inclinación e interés por, por el mundo natural. Y ya pues conforme vas creciendo, te das cuenta que se llama ciencia, y después, mira, esto se llama biología. Entonces como que ya de ahí siento que tu camino se va dirigiendo un poco. Ahora que tenemos como el contexto de antes, cuando uno quiere estudiar alguna carrera en general, en las materias de orientación educativa, si es que se tienen, si no, no sé, a veces algunos maestros te mandan a preguntarle a los estudiantes cosas, pero antes de estudiar la carrera como que no tienes una idea muy grande de qué quieren que les preguntes. ¿Qué preguntas crees tú que deberían hacerse o qué aspectos crees que son importantes a la hora de decidir estudiar biología? Pues creo que el principal, que bueno, al menos yo me enfrenté con ese, que dije, sí, quiero estudiar biología y súper padre, y los animales, las plantas, pero pues cuando llegué a la carrera fue así como de verde, ¿no? ¿Qué es biología? ¿Qué hace un biólogo? Porque bueno, tienes una idea de qué hace un botánico, tienes una idea de qué hace un zoólogo, pero una visión más integral de qué hace un biólogo, siento que al menos yo no la tenía hasta antes Sí, no, pues ni de yo. entrar a la carrera, ¿no? Entonces es chistoso porque solamente sabes que tienes la inclinación hacia la biología, pero no sabes qué comprende todo este abanico de ramas que llamamos biología, ¿no? Entonces siento que esa sería una muy buena pregunta para alguien que está decidiendo como qué estudiar, que es muy básica en realidad, pero creo que es muy importante. Bueno, ¿Qué entonces hace un biólogo? te hago la pregunta a ti, ¿qué hace un biólogo? Oh, jugando Es sucio, parte malditos. de... Pues mira, en el gran sentido, que siento que es decir todo y decir nada, pues estudiamos la vida en todos sus aspectos. Y no solamente en todos sus aspectos conocidos, pues, ¿no? Sino también cómo se relacionan estos, que siento que, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, siento que justamente esta interdisciplina siento que es
el futuro pues de esta ciencia, ¿no? Ya no verlo como, no sé, un estudio, no sé, por ejemplo, estudiar plantas y verlo aislado, ¿no? Nada más hablar de plantas o solamente hablar de animales o hablar de bacterias, hablar de hongos, ¿no? Sino ya hacer como estudios más integrales entre todo esto. Ok, sí, es como verlo todo en un círculo. Ándale, exacto. La pregunta de los 1.000 millones. Para estudiar biología, ¿se necesita saber matemáticas? ¿Necesitas que te gusten las matemáticas? ¿Necesitas ser bueno en matemáticas? Para estudiar biología, Porque hay pues mucha gente que dice, o sea, como que sí se me antoja estudiar una ciencia, pero pues matemáticas son matemáticas, física tiene muchas matemáticas. yo siento que no es necesario, pero sí es importante, muy importante. Y digo que no es necesario en el sentido, por ejemplo, un sistemático no necesita muchas veces unas matemáticas muy, no sé, pesadas, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, si te vas a, ahora sí tal cual, a la biología matemática, a modelado, quizás, no sé, a otras cuestiones poblacionales, siento que ahí sí tienes que tenerle como ese gusto de alguna forma porque sí forma parte importante de lo que vas a estudiar, ¿no? Hubo una época en la que todo el mundo tenía el problema de las matemáticas, o sea, más que nada de la estadística, porque todos en sus tesis tenían que mostrar resultados y tenían que hacer Ah, gráficas, tenían sí. que hacer cuadros, tenían que hacer un montón de cosas. Y bueno, estadística se lleva en segundo semestre, entonces a veces se pierde, o sea, llega un momento en el que llegas al octavo semestre y ya se te olvidó todo lo que viste en el segundo, la vida pasa muy rápido y más en esta carrera. Ajá, yo siento, o sea, en ese sentido sí, o sea, siento que sí es muy importante porque, pero regresa a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, o sea, como parte del plan curricular, pues lo tienes que llevar, quieras o no quieras, ¿no? Pero pues al fin y al cabo una cosa es el plan curricular y otra cosa a lo que te vayas a dedicar cuando salgas de la carrera. Por ejemplo, la biología, no sé, al menos en Ciudad Universitaria, nuestro plan de estudios, pues tal cual está hecho para formar investigadores. Pero pues es una realidad que no todas las personas terminan dedicando a eso. Hay mucha gente que se dedica a la educación ambiental, a los servicios ecosistémicos, incluso a la parte administrativa de ciertos proyectos más relacionados con los recursos naturales, ¿no? Sí. Y pues yo siento que tal cual, si no es lo tuyo tampoco tiene que mortificarte demasiado, porque pues regresa a lo mismo, ¿no? La biología es muy amplia, entonces pues vas a encontrar, no sé, una rama, un aspecto, algo donde no se necesite y vas a ser muy bueno. O sea, yo creo que algo bueno de la biología es que hay como muchas ramas. Creo que fue lo que más me llamó a mí la atención, pero la entrevista no es sobre mí. Que puedes dedicarte como a varios aspectos y a diferentes cosas. Hablaste de el plan de estudios y que el plan de estudios justamente de la facultad está hecho para crear investigadores. ¿Por qué decidiste estudiar en Ciudad Universitaria, en Facultad de Ciencias? ¿Por qué no una FES? ¿Por la distancia? ¿Por los puntos? ¿Por qué CU? Pues por todo lo que acabas de decir, en ¿Por realidad, el plan de estudios? O sea, ¿qué fue como... o qué tantas lo, cosas lo revisaste antes principal, de...? lo principal fue CEU. Dije, no, pues yo quiero estudiar biología en CEU porque sinceramente yo no había checado los planes de estudios. Yo solamente quería ser biólogo de CEU, punto. Y ya después cuando me enteré de las FES, yo no sabía que existían, pero cuando me enteré dije, ay no, están súper lejos. Bueno, al menos yo que vivo en el sur de la ciudad, dije, no, Sí. sentía que no era opción, pues, ¿no? Quizás si hubiera vivido más cerca de una FES, puede que la haya considerado. Pero en ese momento dije, no, pues para empezar quiero estar en una ciudad universitaria y pues me queda más cerca de la casa, ¿no? Que fue lo Sí, principal. es un aspecto importante. Ajá. Y fíjate que ya después, estando adentro, sí escuchaba, no, es que dependiendo, sí cambian mucho el plan de estudios como en una FES que en CEU, ¿no? Entonces me acuerdo, me puse a investigar y sinceramente vi que el plan de las FES era un poco más, quizás se enfocaba un poco más en la biología descriptiva, ¿no? No había materias que teníamos en CEU, entonces ya después, al menos para una persona que le es difícil decidirse por una línea concreta como yo, sentía que mi mejor opción también, al fin y al cabo, terminó siendo CU, ¿no? Porque tenía un poco más de dónde escoger. Si lo veo por ese sentido, creo que también CU hubiera sido la mejor opción si hubiera Si sabido el plan de hubieras... estudio antes. Si hubiera investigado el plan de estudio antes. ¿Consideras que es un aspecto importante revisar el plan de estudios antes de escoger una carrera? Sí, sí, yo creo que sí, la verdad sí, porque digo, en este caso yo no podía decidirme en ese momento, ¿no? Pero imagino que debe de haber mucha gente que sí tenga como quizás una visión un poco más seguro de lo que quiere, ¿no?
Entonces, ¿qué tal si alguien quiere, no sé, enfocarse más a ciertos aspectos, por ejemplo, a la botánica en particular? Yo he escuchado que algunas FES, en particular, si no me equivoco, Iztacala, pues le mete más a esa parte, ¿no? Entonces, quizás una mejor opción para esta persona, una persona que le guste la botánica, sería quizás una FES. ¿Cuál sería tu perfil de ingreso para la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM? Yo creo que está muy complicada esa pregunta porque, pues no sé, al fin y al cabo siento que cada persona, dependiendo de su contexto, puede aprovechar la carrera de mil formas diferentes, ¿no? Creo que lo único en lo que coincidiría sería, y es más, y aunque quieras, aunque hayas entrado y que tengas mucho interés al inicio, puede que al final te des cuenta que no es 100% lo tuyo, ¿no? Entonces siento que también se vale, no sé, creo que es más padre decir, bueno, inténtalo, queda, prueba y si es lo tuyo, dale, ¿no? Bueno, lo veo así porque yo incluso tiempo dudé de seguir en la carrera, ¿no? No porque no me gustara, sino porque sentía que tenía muchos intereses también fuera de la biología, incluso fuera de la ciencia. Entonces también se me complicó esta parte, ¿no? No hay un instructivo para estudiar una carrera. Entonces creo que tal cual cada quien con sus particularidades tiene para sí mismo pues las herramientas necesarias para decidir si es lo suyo, si no, y si sí es, pues poco a poco irte abriéndote camino en pues como mejor se acomode para ti. O sea, lo importante es como intentarlo y seguir. O Claro, sea, si te gusta, inténtalo. No, no pierdes nada. exactamente. Exacto, no pierdes nada. ¿Crees que se vale huir? O sea, estar ahí de repente decir, changos, esto no es para mí. Sí, claro que sí. Digo, yo lo intenté hacer como 4 veces. ¿Y por qué no huiste? O sea, te siguió jalando la carrera o... Sí, exacto, era bien chistoso porque cuando yo la planeaba de repente dejar, no porque, repito, no porque no me gustara, ¿no? Sino porque tenía más intereses. De repente, no sé, conocía una materia o algún aspecto dentro de la carrera que decía, no, es que eso, ¿no? Y ya otra vez me jalaba totalmente para adentro. Y de repente pasó así hasta que ya la concluí, pues, ¿no? Salió, Salió. apareció. Eso es lo bueno. Pues mira, yo creo que algo muy importante para, pues ya estando adentro de la carrera, pues tal cual es hacerse de mucha disciplina también. Creo que independientemente de lo que te guste, o si no te gusta, creo que la mejor forma de descubrirlo es aplicándote en eso. Porque si no, creo que si te aplicas te vas a dar cuenta más fácil, perdón, más rápido si es lo tuyo. Sí. O si no es lo tuyo. Entonces creo que eso le puede ahorrar a la gente también muchas frustraciones y le puede dar también muchas alegrías al mismo tiempo. Ok. Aplíquense, chavos. O sea, el consejo es aplíquense. Aplíquense, Pónganse de exactamente. ñoños. Ya. Ñoñenle tantito, exactamente. Ya Es justo y después necesario. ¿Biólogo de bota o biólogo de bata? de ambas. Fíjate que esa distinción me choca. A mí también, pero me gusta la pregunta. Sí, está bonita. Y además rima. Yo todavía nosotros todavía fuimos de las generaciones, creía eso, ¿no? Que estaba dividida la biología en bota y bata. Pero pues creo que conforme vas avanzando te das cuenta de que los proyectos no se definen únicamente por estar en el laboratorio o salir a campo. Creo que al contrario, un mejor proyecto donde te dé como más herramientas a ti como biólogo, como profesional al fin y al cabo, es uno que integre ambas, ¿no? Ujú. Y creo que, digo, como te decía al inicio, siento que para allá va la biología en realidad, ¿no? A ser una ciencia integrativa tal cual. Y bueno, también no estoy satanizando únicamente a la gente que va al campo o a la gente que se la pasa en laboratorio. Siento que si tú te acoplas y está hecho para ti, dale. En mi caso, yo prefiero las dos, ¿no? De recoger tus muestras en laboratorio, perdón, en campo y procesarlas en laboratorio y pues incluso la parte pues estadística y informática. Siento que es algo como más padre ya cuando ves un resultado que tú mismo sacaste desde campo, ¿no? O sea, ver información que sí, que generaste tú por tu experimento y ver cómo la analizas, la discutes y saber qué puedes concluir con base a todo eso. Sí, también creo que es como algo que sucede mucho al principio de la carrera. Siempre que te preguntaban qué querías estudiar, o te ibas para biotecnología o te ibas para animales, plantas o algo así. O Ah, sea, sí. muchos entrábamos con esa visión muy limitada de que había dos tipos y yo creo que de ahí surgió mucho esto de bote y bata, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿Microbiología o macrobiología? Como si no se pudieran complementar ambas. Ajá, exacto, exacto. Pero fíjate que, pues yo siento que es parte pues del contexto que se vive, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno,
no es para sentirnos viejos, pero yo y Marisol entramos a la carrera Diez hace años. 10 años. Sí. Entonces, pues la verdad de cómo estaba quizás, como de cómo se concebía la biología hace 10 años a cómo se concibe ahorita, pues sí, ya ha cambiado demasiado, ¿no? Entonces sí existía esta distinción muy marcada de, bueno, ¿a qué te vas a dedicar, no? De estar, no sé, prensando plantas, clasificándolas, viendo su taxonomía y aspectos ecológicos, o quizás, no sé, estar, no sé... Era, bueno, un paréntesis, ¿eh? Que creo que cuando te referías al laboratorio era muy chistoso porque casi era bacterias exclusivamente. Y ahí O sea, terminaste. y de ahí terminé. Decían laboratorio y bacterias, moléculas, y de ahí, ¿no? Pero no Sí. decías, no sabías de dónde salían las moléculas, que era muy chistoso, ¿no? Nada más dabas de hecho lo que escuchabas. Sí, Muchas pues veces digo, a mí me llegó a pasar. los mismos profesores decían que eran como temas muy nuevos, o sea, a pesar de que llevaba, o sea, el plan de estudios es del 97, los descubrimientos como más recientes apenas se estaban dando, o sea, a nosotros nos tocó ese momento en el que el mundo se dio cuenta que la microbiología era algo importante y funcional, ¿no? Que no estaba como ya Exacto. tan... Y yo me acuerdo que más del 50% de nuestra generación entró diciendo, yo voy a estudiar microbiología, yo voy a ser microbiólogo, y la mayoría salieron o mixtos o en macrobiología, o sea, se enamoraron de Exacto. taxonomía, sistemática, Sí. ecología. Sí. Mira qué chistoso, a mí me pasó al revés. Yo quería ser macro y me fui a lo micro. Sí, a mí es algo que me parece muy bonito de la carrera, ¿no? Que entras como queriendo una cosa, pero cuando descubres el universo que existe dentro, sí te empiezan a dar ganas de hacer otras cosas. Ahora quiero que me platiques sobre tu proceso para estudiar una maestría. ¿En qué momento lo decides? ¿Qué oportunidades tomas? ¿Qué tan difícil es entrar? Ok, primero, ¿por cuándo decidí que quería hacer una maestría? Cuando me di cuenta que la ciencia sí me gustaba demasiado. O sea, cuando dije, ay, si le termino aquí, voy a estar como con esa espina de seguir, pues adentro de ese mundo, ¿no? Entonces dije, todavía no quiero salirme todavía. Y tal cual, o sea, quería seguir aprendiendo más cosas en ese ambiente, pues, de estudiantil, pues porque siento que las puedes seguir aprendiendo quizás en un trabajo, pero la verdad el ambiente estudiantil pues sí me sigue llamando muchísimo la atención. Bueno, aquí un paréntesis, yo en la carrera pues mi tesis de licenciatura fue un poco más de ecología microbiana, acuática, y en maestría me cambié a aspectos un poco biotecnológicos, igual de bacterias marinas. Entonces, justamente hice un cambio un poco, hice parkour. En ese sentido, hice ese cambio porque, pues, bueno, estaba estudiando la importancia ecológica de varias enzimas que tienen las bacterias en el medio marino. Me di cuenta que estas mismas enzimas también tenían muchas aplicaciones potenciales en biotecnología y en diferentes industrias. Entonces dije, pues, ¿por qué no voy a probar esa parte? Entonces fue que hice mi examen para entrar a ciencias bioquímicas, igual dentro de la UNAM. Fíjate que el proceso de selección sí se me hizo, sí es complicado en el sentido pues que tienes que pasar primero un examen de conocimientos y después un examen de habilidades y razonamiento, cosas así, que termina siendo como un tipo de examen psicométrico, ¿no? Entre esas dos evaluaciones, el que menos se me complicó a mí fue el de conocimientos, el que más se me complicó fue el otro, y siento que principalmente fue quizás por los tiempos y por el ambiente de estrés que se vive dentro del aula de aplicación, porque si tuvieras un poquito más de tiempo sería pues más relajado, ¿no? Pero pues creo que al fin y al cabo eso forma parte del proceso de selección, ¿no? Creo que como Sí. estudiante de un posgrado sí te ponen a prueba en qué tanto la tolerancia al estrés que tengas, ¿no? Y pues creo que ese examen mide en parte eso. Porque pues digo, yo conozco gente que tuvo excelentes resultados en el examen de conocimientos, pero por el psicométrico no entró, y viceversa, ¿no? De que no tuvieron un desempeño muy, pues excelente en el examen de conocimientos, pero tuvieron un desempeño muy bueno en el examen de habilidades y entraron, ¿no? Entonces siento que, pues, bueno, así es el examen. O sea, sí es un poco complicado, ¿no? Porque
Justo Sí, quieren saber exacto. cómo trabajas bajo estrés, porque vas a estar bajo estrés la Exacto. mayor parte del tiempo. Exactamente. Que igual está curioso porque ahorita si te pones a verlo así, pues para entrar a un posgrado no hay un solo tipo de perfil. O sea, hay varios perfiles que caben dentro y esos exámenes de alguna forma siento pues son una herramienta que ayudan a decidir quiénes lo podrán hacer, quiénes lo podrían hacer, pues, ¿no? Bajo esos elementos que ellos consideran. Que también siento que, bueno, ahorita tocando otro tema del examen de selección, siento que pues tampoco es la mejor forma quizás a veces de definir Sí. que una persona entre o que no entre, porque pues hay múltiples, sí es multifactorial, ¿no? Lo que determina que una persona tenga éxito y se sienta a gusto dentro de un posgrado. No solamente un examen de selección Bajo estrés. bajo estrés, exactamente. Sí, yo creo que a veces lo que se complica es poder hacer como el examen a demasiadas personas porque somos chorrocientas personas. Sí. Entonces eso complica un poco la situación. Platícanos un poquito del tema que estás, o sea, qué es lo que haces en la maestría. Ok, bueno, ahorita básicamente me encanta mi proyecto. Al Eso propósito, es bueno. eso sí me encanta. Pues básicamente estoy buscando nuevas actividades enzimáticas de lipasas, que son un tipo de enzimas que básicamente se encargan de degradar lípidos. Entonces estoy buscando esas enzimas en sedimentos contaminados con hidrocarburos del fondo del Golfo de México, que buscar lipasas bacterianas, pues porque tienen muchas aplicaciones. Esa iba a ser Se justo usan mi en, pregunta. se usan en muchas industrias, desde la industria, por ejemplo, cosmética, desde la industria textil, industria de alimentos, industria de jabones, por ejemplo, la industria de detergentes es la industria donde se usan más estas enzimas, ¿no? Porque es básicamente, pues, se encargan de degradar grasa, que grasa lo puedes ver como suciedad, coloquialmente, ¿no? La grasita de los tacos. Exactamente. Entonces, un jabón que tenga estas enzimas, pues va a ser más efectivo, quizás sin tener que maltratar tanto tu prenda, por ejemplo, ¿no? Entonces es una ventaja adicional a otros jabones que no tengan esas enzimas, ¿no? Eso es por una parte las aplicaciones que pueden tener. Otro aspecto de estas enzimas, un poco tocando la parte ecológica, es que estas enzimas usan como sustrato los ácidos grasos, ¿no? Los lípidos en particular. El mar es un medio que es nutricionalmente pobre, es decir, que a pesar de que haya mucha materia orgánica de repente, que haya mucha materia orgánica no significa que esté biodisponible, porque pues tiene que encontrarse en una forma molecularmente que sea accesible para el metabolismo de ciertas bacterias. Entonces, justamente esas enzimas muchas veces la hacen biodisponible. Eso se traduce en que pues la presencia de estas enzimas hace que las comunidades bacterianas presentes en esos ecosistemas puedan usar todas estas moléculas para básicamente para crecer y como nutrientes. Entonces, entre la importancia que tienen a nivel biotecnológico y la importancia que tienen a nivel, pues sí, ecológico, es por lo cual está padre estudiar estas enzimas. Y después, ¿por qué en el medio marino y por qué sedimentos de mar profundo contaminados con hidrocarburos? Pues porque se ha visto en diferentes estudios que estos ambientes contaminados con hidrocarburos, en particular del mar profundo, tienen una gran proporción de esas enzimas. Entonces, pues, ¿qué lugar mejor para buscar donde hay mayor cantidad de las mismas, ¿no? Entonces, esto abre la posibilidad de encontrar nuevas enzimas de este tipo con actividades catalíticas mejoradas. Y la forma en la que los buscamos es a partir de metagenómica. Es decir, no llegamos y tomamos a las bacterias, no las aislamos y las cultivamos, sino únicamente lo que hacemos es recolectamos el DNA ambiental presente, DNA ambiental pues que viene justamente de bacterias y organismos muertos. Entonces tomamos ese DNA y después lo introducimos en cepas de Escherichia coli para que la Escherichia lo pueda expresar y ya de ahí evaluar la funcionalidad, la actividad, si son únicas, si son nuevas a lo que ya se conoce, qué tipo de actividad tiene, qué sustrato degradan mejor, a qué temperatura lo hacen. Y está muy padre hacer metagenómica en la búsqueda de enzimas y de nuevos biocatalizadores, justamente porque pues las bacterias que tú puedes cultivar en placa es una proporción muy muy pequeña de las bacterias que se encuentran de las bacterias que se encuentran en el medio que son viables. ¿Crees que esta es una parte esencial del por qué es necesario tener más biólogos? Porque antes era como mucho de descubrir qué hay, cómo es, por qué está ahí, pero ahora creo que un discurso que se está dando mucho en la biología es para qué lo podemos usar o cómo lo podemos aprovechar.
Sí, yo creo que sin duda sí, porque está padrísimo, no sé, simplemente saber por qué pasan las cosas, ¿no? O por qué suceden ciertos fenómenos, pero creo que cuando le encuentras también una funcionalidad, le estás dando un plus, ¿no? Entonces creo que repercute de forma positiva en muchos aspectos, tanto simplemente en la forma en la que tú puedes recaudar fondos para hacer más ciencia, porque pues no es lo mismo que digas, yo quiero saber simplemente qué, pues sí, qué enzimas hay en el fondo marino y ya, ¿no? Y la proporción y qué organismos lo tienen. A que tú digas, bueno, quiero estudiar esto para hacer todo lo que ya dije, saber la diversidad, saber qué bacterias las tienen, qué bacterias no, cómo se comportan, toda como la parte de ciencia básica, pero además te estoy diciendo que puedo tener esa aplicación, ¿no? Entonces creo que si le damos ese plus, pues nos ayuda también a vender nuestros proyectos de mejor manera. Además que, pues, digo, la biotecnología ha estado desde siempre presente, desde las grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, son ejemplos muy claros de que al saber usar los elementos biológicos como las biomoléculas, los procesos metabólicos, para el beneficio de nosotros mismos, creo que nos trae también como humanidad, nos trae mayores, pues sí, beneficios, ¿no? Para ayudarnos a solventar problemas que tenemos. No solamente la biotecnología nos vemos como en la parte de qué bienes y servicios con un fin económico tenemos directamente, ¿no? Sino también lo podemos aplicar en algo, en aspectos más ambientales, como esta parte de la bioremediación. Y para ir cerrando, te hago una pregunta que no tiene nada que ver con ciencia. ¿Cuáles son dos de tus aficiones, dos cosas a las que les dedicas tiempo, que no están relacionadas con la ciencia? Creo que mucho tiempo fue la fotografía. De Mucho acuerdo, tiempo, que de muchísimo. hecho fue tal cual uno de los aspectos que más me hizo dudar seguir dentro de la carrera. De repente me llamó tanto la atención la fotografía que me metí de lleno. Miren, por cierto, les enseño parte de las fotografías que he tomado. Entonces, sí era un aspecto que me tenía así como, ¿qué hago, no? Me muevo, me quedo, me muevo, me quedo. Lo que he hecho ahorita más que nada, empecé a bordar. Qué Bordo, interesante. Eso no lo sí, sabía. empecé a bordar demasiado, justamente en cuarentena. Eso y pues también me gusta mucho cocinar, ahí andarle picando, que a veces me da flojera, pero me gusta mucho esta idea de combinar sabores, texturas, sensaciones, todo eso me llama mucho la atención. La idea del científico malvado en bata todo el día, pues creo que viene de series, de caricaturas, más que de la labor científica como tal, que creo que es normal, porque al fin y al cabo así se generan los arquetipos de cómo es una profesión, ¿no? Sí. Entonces, pero pues no, simplemente igual somos cualquier persona nada más con un interés que dice, me voy a aplicar en esto, lo voy a probar y así termina saliendo. Yo te doy las gracias por querer participar una vez más en un proyecto, por haber saltado a lo desconocido. A todas las personas que están viendo esto en vivo y también a las que los van a ver en la retransmisión, les recuerdo que este programa se queda aquí en Facebook, también se va a subir a YouTube y a Spotify. Eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Isaac. ¿Algo que quieras comentar para despedirte? Nada más que compartan el link, que apoyen estos proyectos justamente para incentivar y dar a conocer un poquito más es la ciencia desde adentro, quizás no tan extenso, pero sí da una idea, creo que muy padre de cómo es esto, ¿no? Bueno, pues eso sería todo por el programa del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Luego, siento que todos tenemos como alguna anécdota de niños que nos definió el camino para llegar a esta carrera.